Vamos a analizar en qué momento está nuestro sector financiero, nuestro sector bancario. Lo hacemos con la ayuda de Juan Fernando Robles. Muy buenas tardes, Juan Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué te han parecido en general esas cuentas? De momento, por lo menos ese titular nos dice cómo esa gran banca gana 19.800 millones en 2021 en conjunto. Es el mayor beneficio desde la anterior crisis. Bueno, pues es bastante normal porque hay que decir que la banca es una actividad cíclica y va con el ciclo. Si salimos de un problema muy grande que tuvimos en el año 20, el año 21 ya parece que ha habido algo de recuperación y parece ser además que no va a haber unos grandísimos problemas de morosidad provocados por esta breve crisis del año 20, tremenda, ¿no? Pero breve. Pues bien, pues la banca que ha hecho pues recuperarse con el ciclo y crecer y, lógicamente, obtener unos márgenes bastante apetecibles. Dentro de estas cuentas, ¿qué te han parecido las principales magnitudes? Es verdad que si hablamos de beneficio nos tenemos que remontar a un tiempo antes, pero en cualquier caso vemos cómo esa actividad comercial de la banca experimenta un repunte y, sin embargo, hay ciertos indicadores de ingresos que han sido más modestos. Pues, por ejemplo, el margen de intereses, las comisiones. ¿Qué te han parecido estos otros indicadores que son más pues en el punto de análisis del negocio típico bancario? Bueno, el margen de intereses es normal, ¿no? Que en un momento que los tipos de interés están muy bajos, con además una nueva inyección monetaria por parte del Banco Central Europeo que hace que a su vez haya pues una situación financiera muy extraña en el mercado, pues lógicamente las entidades tenían que tener un margen financiero más o menos reducido. En cuanto a las comisiones, no estoy tan seguro que les haya ido tan mal, ¿no? Porque algunas entidades crecen en la partida de comisiones pues hasta un 14 o 15%, ¿no? Con lo cual eso pues va por barrios, ¿no? Y en general la banca lo que tiende lógicamente es a obtener de sus clientes pues crecientes ingresos por los servicios que les presta, por más que a algunos clientes esto pues la verdad es que no les gusta demasiado, ¿no? Pero como tenemos un sistema financiero que cada vez pues tiene menos entidades y menos entidades potentes, pues de alguna manera esto lo van imponiendo poco a poco a la clientela, ¿no? Y es otra forma pues de sostener a las entidades financieras que necesitan tener beneficios como están teniendo, pues para poder remunerar el capital adecuadamente, como vemos ahora que están pues ya repartiendo dividendos más o menos jugosos y con una situación en bolsa que empieza a darse que la vuelta. Bueno, mencionabas al dividendo, Juanfer. Parece que va a haber una lluvia de dividendos, más de 7.000 millones se van a repartir y en cambio estamos viendo payouts que oscilan entre el 30, en el caso de Sabadell, hasta el 60, en el caso de otras entidades. Santander ya se quedaba en un 40 con intención de llegar al 50 de payout. ¿Qué te parece esta estrategia de retribución al accionista, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones que habían tenido hasta hace no tanto tiempo por el veto del BCE? Bueno, claro, es que el banco necesita tener a su capital remunerado porque necesitará nuevo capital en el futuro y si lo remunera mal, pues lógicamente va a tener más dificultades y por otra parte los accionistas están un poco cansados, algunos de ellos precisamente por esas limitaciones de dividendo y por la crisis que se ha vivido hace unos años que también pues les pegó fuerte en los resultados, ¿no? Con lo cual es muy lógico que las entidades pues marquen unos payout bastante altos, ¿no? Para lo que pudiera ser o lo que podría esperarse, sobre todo algunas que se desmarcan incluso con un 60, como has dicho, y claro, esto es por la necesidad que tienen de tener al accionista más o menos contento, porque lógicamente los accionistas bancarios pues no lo han pasado especialmente bien, por más que se diga que los banqueros siempre lo pasan bien desde el punto de vista de la remuneración al accionista, pues la verdad es que no. Dentro de lo que viene de cara a los próximos meses, también hemos estado muy atentos durante la presentación de cuentas de cierre de 2021 de las entidades españolas de la liberación de provisiones, ¿no? En una perspectiva de que la economía se va a recuperar, hemos visto diferentes acciones en función pues de las necesidades de cada entidad. Santander sí que confirmaba ayer que va a liberar provisiones este año, Caixa hablaba de en torno a la mitad del ejercicio, Sabadell no se lo plantea. Sí que es verdad que también nos decían algunas entidades en rueda de prensa, estamos esperando a ver qué pasa, por ejemplo, con los créditos ICO, para ver en qué momento empezamos a liberar esas provisiones. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues nos dice que va a haber resultados este año que van a provenir también de esa liberación que de provisiones. Lógicamente la banca pues se puso en guardia muy severamente en el 2020, también por recomendación del supervisor
¿no? Diciendo, bueno, pues tienes que tener mucho cuidado por lo que pueda ocurrir, ¿no? Tampoco se sabía exactamente cuán largo iba a ser todo esto, ¿no? Y parece ser que ya se empieza a vislumbrar un poco el final de la pandemia y se empieza a vislumbrar, bueno, que la recuperación económica, pues parece ser que se va a producir también este ejercicio con mayor o menor intensidad, bueno, pero parece ser que va a ser un ejercicio con un crecimiento bastante consolidado. Lógicamente, las entidades dependen de estas variables y cuando realmente se ha superado la pandemia y la economía esté encarrilada, las entidades podrán deshacer el camino andado de las provisiones y, por tanto, se augura que eso va a fortalecer aún más los resultados que puedan obtener en 2022. Y dentro también de, bueno, pues de ese contexto, en 2022 mencionábamos esos tipos de interés, ya estábamos viendo la subida que se está registrando hoy, tanto en mercados como el español o el alemán de los bancos. ¿Cómo prevés que impacte en los diferentes márgenes esa subida de los tipos de interés en Europa? Bueno, pues hay que darse cuenta de todas maneras que a veces a la banca, cuando los tipos de interés han subido, el margen se le ha estrechado, pero en otras situaciones, ¿no? Otras circunstancias y otros tipos de interés, digamos, más elevados, ¿no? En las circunstancias en las que estamos, que el tipo de interés, bueno, pues parte de unos niveles bajísimos y se supone que dentro de este año finales y quizá el año próximo empieza a normalizarse más la situación, pues lógicamente las entidades van a obtener un mayor margen de intereses y esto pues va a mejorar su cuenta de resultados. Hay que decir que cuando los tipos de interés están muy bajos, pues lógicamente a las entidades les cuesta mucho trabajo cargar a los clientes un tipo de interés pues más o menos remunerador, ¿no? Y lo que es obvio es que, bueno, con los tipos de interés que se pongan un poco en marcha, bueno, pues los márgenes quizá de las entidades se mejoren, a pesar de que puede ser que algunos clientes de pasivo tengan que comenzar a remunerarles, ¿no? ¿Qué me dices también de esas otras transformaciones, ¿no?, que está cometiendo el sector bancario? Por un lado, hemos visto también en el cierre de 2021 el año récord de despidos, 19.000 despidos en el conjunto de la banca. Por un lado, bueno, bajo ese argumento, ¿no?, de la digitalización, de ese proceso de digitalización que estamos viendo también en el sector. Por otro lado, un momento en el que quizá los márgenes no eran tan grandes, había que reducir costes. ¿Cómo estás viendo? Porque también algunas entidades nos han dicho, no, este año no vamos a cerrar más oficinas, no vamos a seguir acometiendo, pero también 2021 ha sido el año de los ERE en el sector bancario. Sí, bueno, parece lógico que las entidades hayan tenido que reducir costes porque venían de una situación que estaban muy sobrecargadas y con una situación de márgenes como lo que tenían, pues tenían de alguna manera que ajustar por ahí. Lo que sí parece ser es que empieza a resentirse la actividad comercial bancaria, sobre todo en aquellas zonas en las cuales otras entidades más pequeñas, digamos, bueno, pues están aprovechando el hueco que les dejan los grandes para, bueno, pues para penetrar en el mercado. Y tienen que tener cuidado en este sentido porque, a ver, aunque la sucursal cada vez se utiliza menos, lo que sí es obvio es que es una manera comercialmente de penetrar en el mercado que todavía puede ser eficaz, ¿no? Con lo cual tienen que tener cuidado con esto y también tienen que tener cuidado con las críticas que han recibido y que están recibiendo de la atención a determinados colectivos, como pueden ser las personas más mayores, en cuanto a que la atención presencial, bueno, pues en la banca también ha decaído bastante y recibe críticas en este sentido y esto, lógicamente, supone tener infraestructura abierta y tener empleados, porque si no, no se puede prestar. Con lo cual, pienso que algunas entidades pues van a, de alguna manera, no seguir en esta línea, por lo menos de momento, y hasta no tener ajustadas mejor sus redes y hasta no tener también un plan, de alguna manera, para poder atender a los clientes de forma presencial, también de una forma un poco más adecuada, ¿no? Bueno, entonces, dentro de las principales conclusiones, esperamos un aumento importante de los dividendos, esas menores provisiones, un entorno con mejora en algunos de los márgenes por esa subida de tipos y, bueno, pues como decías, con esa liberación de provisiones, unos beneficios y unos resultados más positivos. Juan Fernando, ¿algún elemento más que tengamos que tener en cuenta para evaluar el momento en el que está el sector bancario español? Bueno, pues pienso que va a tener un momento no especialmente malo, sino que va a vivir, bueno, pues un resurgir con la economía, porque decimos que las entidades bancarias van con el ciclo y si el ciclo se pone muy bien, pues las entidades también tendrán unas buenas perspectivas, máxime con la normalización de la política monetaria y de los tipos de interés, que eso también les puede venir bastante bien. Con lo cual pienso que el momento para las entidades va a ser bastante bueno, es por lo menos lo que se espera actualmente.
Pues Juan Fernando Robles, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Vamos a seguir vigilando. De momento hoy los bancos celebrando en bolsa ese cambio de rumbo en los tipos de interés. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.